Sabéis, gracias a nuestros compañeros que entraron en el momento del golpe de Estado, Gabón ha sido la octava pieza que ha caído en 3 años. Desde 2020, ya casi 4 años, pues 8 golpes de Estado exitosos en África subsahariana. Porque si además contamos otros intentos y golpes o autogolpes y golpes parlamentarios, pues la cifra se va a más. Ahora mismo estábamos muy pendientes de la crisis de Níger. Hemos tenido esos 2 golpes de Estado en Burkina Faso, 2 en Mali, 2 en Sudán, uno en Chad y otro en Guinea. Claro, a esto hay que sumarle esa nueva pieza que sería el de Gabón, porque uno de los de Sudán es 2019, entonces hacen 8, 9 si contamos ese. En Gabón, ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente? Porque nosotros os comentamos la semana pasada que teníamos unas elecciones importantes en el país y que pues ya se preveía que iba a ganar el presidente Ali Bongo. ¿Por qué un golpe de Estado ahora cuando, bueno, no ha habido un golpe exitoso en Gabón desde hace bastante tiempo, ya que el presidente formaba parte de la dinastía que llevaba gobernando décadas? De hecho, el anterior presidente, que era su padre, Omar Bongo, formaba parte del gabinete del anterior presidente, que era el líder León Ba. En 1964 se intentó dar un golpe contra él, pero Francia ahí sí que intervino para devolver al poder a su líder afín. Y desde entonces, desde que se acabara dando esa transición, como digo, varias décadas de la familia Bongo en el poder, hasta que también muere el presidente Omar Bongo y el presidente Ali Bongo hereda el poder. De alguna manera, el escenario resulta un poco más chadiano de lo habitual. Porque aquí no hay que hablar solo de la lucha entre Francia y Rusia, que es muy importante en general en el continente, sino que hay que hablar de otras muchas dinámicas y quizá por eso el país, aunque parezca que es muy sencillo, es un golpe de Estado, que no va a tener un tumulto como el de Níger, y que era una fuerza política con un opositor que hace frente común con los demás opositores, no es más fácil, es un escenario mucho más complicado, es importante decirlo, porque aquí hay que tener en cuenta la visión de Estados Unidos, la política del equilibrio que ha intentado aplicar en Níger y no ha podido hacer, la visión de China. China ha llamado se ha preocupado, ¿no? Ha llamado a que se mantenga la seguridad y se ha preocupado por el líder Ali Bongo, destituido por esta junta militar en esta semana, ¿no? Que ha sido justo el miércoles. Bueno, pues lo que ha pasado con el presidente es que se anunció desde la oposición su victoria, el único líder opositor en el cual se concentró el voto de los otros opositores. Ahora explicaremos un poco por qué. Albert Ondo Osa era el que se acababa de proclamar el ganador de las elecciones de 2023, hasta que, como cabía esperar, los resultados oficiales dieron la victoria a el presidente en ejercicio, Ali Bongo. Había habido acusaciones de fraude y no era la primera vez, sino que, por un lado, es el tercer mandato. Tercer mandato cuando había unos límites de 2 mandatos. Si no me equivoco, pues aquí se ha hecho esta excepción, este cambio, como en muchos otros países, recordando parcialmente a la situación de Alpha Condé en Guinea. Este paralelismo con el golpe de Estado en Guinea, que lo que busca es acabar con una política que se aferra al poder y que no soluciona los problemas de la población, que es un poco el argumento que han esgrimido desde la oposición previamente, pues es el escenario guineano, ¿no? Una regeneración de un líder eterno que se ve espoleada por la coyuntura favorable para los golpes de Estado en la región. Y por otro lado, el hecho de que se podía hablar de quizá ese fraude electoral del cual le acusaban. En 2016 ya estuvo a punto de perder el poder, solamente un 1% de ventaja para Ali Bongo frente a su rival, que era Jinping, del cual podremos hablar también más adelante, y cómo ese porcentaje tan estrecho dio paso a que en 2019 se diera un intento de golpe de Estado. De modo que yo esta misma semana internamente ya comentaba con mis compañeros que veía que Gabón tenía mala pinta de cara a que pudiera haber un golpe de Estado, pero claro, no teníamos una evidencia de que eso fuera a ocurrir. Entonces, los factores que veíamos claros están ahí.
El tercer mandato por encima de lo permitido. La dinastía política desgastada y heredada al poder. Escenarios guineano y chadiano. Vemos también una pugna de poderes entre más potencias que con el escenario nigerino en marcha, Estados Unidos se ha abierto a, pues quizá tolerar una junta militar si se garantiza su cercanía a las nuevas élites y sus intereses, y vemos como en Gabón precisamente los líderes que han sucedido a Ali Bongo no son lejanos, es el propio primo de Ali Bongo, es el que ahora mismo dirige esa junta militar y hablaremos también de ello, así como de su relación con los países del entorno. Pero resulta que este perfil y otros de la junta están también vinculados a una influencia estadounidense. Entonces ahí vemos una capacidad de Estados Unidos de aplicar un escenario como el que buscaba en Níger de una forma más sencilla. Ojo, porque también es desde Rusia, desde donde se ha intentado promocionar ese discurso, ¿no? De que le pueda convenir mucho a Estados Unidos este golpe de Estado. La realidad es que China, como digo, uno de los principales socios comerciales, se ha preocupado por lo que ha ocurrido. El golpe de Estado podía ser peligroso para Francia porque es uno de los bastiones, junto con Senegal, Costa de Marfil, Chad, Djibouti, Níger y el ya caído Mali. Y mientras esperamos a ver si finalmente expulsan o no expulsan por la fuerza a los nigerinos, a los franceses de Níger, perdón, pues vemos como en Gabón no ha habido protestas antifrancesas de gran calado por ahora, porque lo que hemos visto ha sido que estas protestas, el propio Ali Bongo se ha dedicado a reprimirlas con dureza durante los últimos años. De hecho, en el entorno al golpe de Estado de 2019, por ejemplo, creo que en 2021, también ha habido algunas protestas antifrancesas que fueron duramente reprimidas. Un sentimiento antifrancés que no cala de la misma manera que en el Sahel, que tenían una operación militar vastísima en marcha y no ha funcionado. En Gabón no tiene una presencia tan destacada a pesar de ser uno de los núcleos y por lo tanto, pues el sentimiento antifrancés no ha aflorado tanto. Sin embargo, la junta militar se ha guardado muy bien de llamar a que la gente que estaba celebrando el golpe de Estado se vuelva a casa, para que no haya unas protestas que puedan derivar en descontrol. Lo que quieren es una transición ordenada, es decir, un golpe de Estado útil para las instituciones y un golpe de Estado que para ellos pueda suponer una transición en el poder después de que ahora consideran que se ha cometido un fraude electoral enorme al ganar por un 64% en lugar de por ese 51% por el que se hizo en aquel momento. Bueno, pues esto puede servir para ese objetivo político. Y a esto, pues la situación de inseguridad en la región del Sahel no es comparable con la situación de estabilidad y más o menos prosperidad que podemos ver en Gabón. Por lo tanto, este factor no está. Y no está el factor de la seguridad, de las empresas privadas de seguridad, ni tampoco de mercenarios como puedan ir apareciendo, ni tampoco de grandes atentados. Sin embargo, como digo, se trata de cuestiones políticas muy importantes.